Hola, ¿cómo les va? Habrán visto que este año es particular para los que tienen huertas en sus casas. No hemos realizado las capacitaciones que hacemos en distintos barrios y organizaciones debido a la pandemia y el aislamiento preventivo social obligatorio, pero desde INTA queremos estar con ustedes acompañando en lo que es la producción familiar de la huerta, con estos videos y materiales tutoriales elaborados por nuestros profesionales para que puedan resolver algunas dudas iniciales que tienen que ver tanto con el inicio de la huerta como con el cuidado y obviamente la reproducción de la misma a través de guardar las semillas y poder pensar las campañas venideras. En este primer momento vamos a estar con Alejandro Signorelli, que es del INTA de Bedia, también trabaja en Junín, es ingeniero agrónomo y nos va a explicar cómo preparar el terreno para iniciar la huerta de otoño-invierno. Mi nombre es Alejandro Signorelli, soy ingeniero agrónomo del INTA. Los invito a sumarse a estos tutoriales con información básica sobre la producción hortícola familiar. La huerta y la granja familiar son una fuente de alimentación importante para la familia, que aportan no solo vitaminas y minerales, sino también proteínas. La autoproducción de alimentos nos asegura tener a disposición alimentos frescos y sanos, ¿no? Y consumir alimentos sanos nos hace sentir bien. En este sentido, las hortalizas aportan, como dijimos, vitaminas, minerales, fibras, como así también son una fuente importante de proteínas a partir de la producción, por ejemplo, de porotos, habas, arvejas, ¿no? Así que es fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria poder producir nuestros propios alimentos en casa. Hay que tener en cuenta un montón de aspectos, entre ellos el lugar de la huerta, que esté cercada para impedir el ingreso de animales, el suelo, un suelo tiene que estar bien abonado para que produzca bien, la época del año, tenemos diferentes hortalizas que crecen en diferentes épocas del año, el riego, ¿no? Junto con también el mantenimiento y carpir son dos aspectos muy importantes de la huerta, el manejo, los objetivos, si son para producción familiar o para venta de excedentes, las interacciones biológicas que se producen en nuestra huerta, ¿no? Tiene que ver con qué pasa con esos insectos benéficos, los insectos malignos, las aromáticas, las flores, ¿no? Todos esos componentes que hacen a la huerta y que hacen a la biodiversidad, ¿eh? También el control de plagas y el manejo de enfermedades, la fertilidad, la cosecha y la conservación post cosecha son muy importantes. Antes de iniciar nuestra huerta tenemos que hacernos algunas preguntas sobre cuáles son las hortalizas que crecen mejor en la zona, cuál es la época de siembra y de cosecha, cuáles son las que me gustaría cultivar y si voy a sembrar solo para mi familia o voy a producir un poco más para la venta de excedentes, ¿no? Hay 4 aspectos que hay que tener en cuenta cuando se inicia en la huerta en lo que respecta a la preparación del terreno. Uno es el cercado de la huerta, después es la limpieza, la nivelación y la preparación del suelo. Tenemos varios tipos de cerco. Lo importante es impedir que animales entren a la huerta. La huerta lleva mucho esfuerzo y en pocas horas un animal puede entrar a la huerta y consumir o pisotear todo lo que hemos trabajado, ¿no? Esto más que nada en zonas rurales donde puede haber animales sueltos, ¿no? Los cercos los podemos hacer de madera, de caña, de alambre, de lo que tengamos. Lo importante es evitar el ingreso de animales a la huerta. ¿Dónde ponemos la huerta? La huerta es muy importante que esté ubicada cerca de casa, cerca de una fuente de agua, con mucho sol, que no le den sombra a los árboles. Los árboles también son importantes. Estamos en una zona rural, los árboles nos permiten disminuir el impacto de los vientos, ¿no? También la huerta tiene que disponer de un buen canal de drenaje para drenar todo ese exceso de agua que ocurre con las precipitaciones. Y obviamente tenemos que tener un sendero para circular y no pisotear la huerta. Un suelo bien preparado tiene una buena aireación, eso permite que las raíces de las hortalizas crezcan bien, se desarrollen bien, que el agua de lluvia infiltre bien en el suelo
Y esto va a permitir un buen uso de los nutrientes y los recursos del suelo, como así también se va a traducir en un buen crecimiento de las plantas. Las raíces crecen mejor, las hortalizas crecen mucho más. Así que la preparación del suelo consiste en remover el suelo, en airearlo sin dar vuelta ese pan de tierra. De planificar la huerta y pensar cómo vamos a cultivar, es necesario tener 4 aspectos en cuenta. Por un lado, la rotación de cultivo, por otro, la siembra intercalada, la siembra escalonada y los cultivos asociados. Cuando tenemos poco espacio en nuestra huerta, es muy importante hacer una siembra intercalada. Esta nos permite aprovechar mejor el espacio. Con este procedimiento se logra un mejor control de malezas y un mejor aprovechamiento de la tierra y de los nutrientes del suelo. Para ello vamos a ir intercalando diferentes especies. El caso más visual y más conciso es la siembra intercalada entre maíz y zapallo. El maíz se va a desarrollar hacia la parte aérea sin problema y el zapallo va a crecer en forma rastrera por debajo del maíz. De esta manera le va a permitir controlar malezas y mantener la humedad del suelo. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra planificación es hacer una siembra escalonada. Esto quiere decir que debemos sembrar en forma escalonada en el tiempo los diferentes grupos de hortaliza. Podemos hacerlo de varias formas. Una práctica es agarrar las semillas que recibimos y sembrar en una semana un grupo de semillas, la otra semana otro grupo, la otra semana otro grupo, y así en el total de un mes sembramos 4 veces, por ejemplo, lechuga. Esto nos va a permitir tener un mejor aprovechamiento a la hora de cosechar. Si sembramos todo de golpe, vamos a tener que cosechar todo junto y esto va a generar un amontonamiento de hortalizas. Los cultivos escalonados permiten una producción continua de hortaliza y recuerden que hay hortalizas que se pueden sembrar varias veces al año, por ejemplo la lechuga y la selga. Finalmente, en nuestra planificación de la huerta es importante hacer una siembra asociada. De esta manera podemos aprovechar mejor el espacio, aprovechar mejor los nutrientes y nos permite proteger además la huerta. El aprovechamiento del espacio podemos hacerlo como ejemplo sembrando ajo y lechuga, cebolla con repollo y manzanilla o maíz y calabaza como mencionamos anteriormente. Para aprovechar mejor los nutrientes podemos sembrar lechuga con zanahoria. Siempre recuerden que las siembras asociadas van a permitir que nuestra huerta esté mucho más diversificada y sea una huerta mucho más sana. Es muy importante la siembra para proteger nuestra huerta. Para eso podemos sembrar tomate y albahaca, cebolla y zanahoria. Recuerden que las aromáticas son muy importantes porque repelen enemigos e insectos que puedan afectar a nuestra huerta. Como así también es muy importante la siembra asociada de flores. Caléndulas en invierno y flores de copete en verano son muy importantes porque atraen polinizadores, lo cual es muy importante para nuestra huerta. Recuerden que siempre una huerta bien diversa, bien colorida, es una huerta sana. Es importante saber qué sembrar, cuánto sembrar y cómo vamos a sembrarlo, ¿no? Tenemos especies de primavera-verano de todo el año y también especies de lo que son otoño-invierno, como las habas, las arvejas, la escarola, la espinaca, la selga, la lechuga. Recuerden que siempre nuestra huerta, mientras más diversa sea, mientras más colorida sea, mientras más especies tenga, más sana va a ser. Hay 3 tipos de siembra, al voleo, a chorrillo y al golpe. La siembra al golpe se siembra generalmente semillas grandes, haciendo un agujero en el suelo, que la profundidad de siembra no debe superar siempre el doble del tamaño de la semilla, ¿está? Así que la siembra al golpe, recuerden, es hacer un agujerito en el surco y colocar las semillas a un distanciamiento recomendado, que generalmente va entre 20 y 25 centímetros, salvo el zapallito que hay que dejarle más espacio, porque es una planta que desarrolla más. Siembra a chorrillo significa desparramando en forma de chorrillo en el surco. Y ahí podemos sembrar los rabanitos, las zanahorias, las remolachas,
la radicheta, la rúcula, la chicoria, también la lechuga y la celia. Pero hay que tener en cuenta que en este tipo de siembra va a haber que hacer trasplantes y raleos, porque generalmente cuando sembramos a chorrillo suele crecer todo junto. El trasplante consiste en sacar esa plantulita que creció muy junta a la otra y llevarla hacia otro lugar de la huerta para que crezca en mejores condiciones. El raleo significa sacar directamente la plantulita y desecharla, no trasplantarla. Esa es la gran diferencia. Una vez que tenemos nuestra huerta lista, la hemos cercado, hemos preparado los camellones, hemos limpiado el terreno, tenemos los plantines y los almácigos ya creciendo, es necesario pensar en la planificación de nuestra huerta, es decir, qué vamos a hacer de ahora en más. Y para ello vamos a tocar y vamos a charlar algunos aspectos que son importantes, como el control de plagas y enfermedades, la preparación del compost y los mantenimientos que vamos a tener en nuestra huerta, como regar, carpir y tutoriar. Tenemos que pensar en los cuidados. Para ello es muy importante regar. La huerta necesita humedad, no hay que encharcarla, no hay que pasarla de humedad. Si llega a llover no regamos, pero cada 2 días es necesario mantener nuestra huerta húmeda a través del riego. Hay que carpir, controlar malezas. Acá va a ser muy importante el trabajo con la azada y en el camellón. Hay que ralear. Cuando hacemos siembras a chorrillo, principalmente rabanitos, remolachas, lechugas, achicorias, rúculas, es muy importante ralear y procurar dejar las plántulas más vigorosas. El compost y su preparación es uno de los aspectos más importantes también en nuestra huerta. El compost significa reciclar materia orgánica con el fin de elaborar abono. Podemos tener varias fuentes de materia orgánica para reciclar, pero las más importantes son los residuos de cocina, por ejemplo, todas las cáscaras de frutas y verduras que vamos utilizando, residuos vegetales, el pasto que cortamos y las hojas que caen en el otoño, por ejemplo, y el estiércol de animales rumiantes, la vaca, el conejo, las ovejas, todo ese tipo de animales, el caballo también y las aves también. Los usos de los compost son muy importantes, ya que nos permiten mejorar y aumentar la fertilidad de nuestra huerta. El compost distribuido en capas de 5 centímetros sobre la tierra es excelente para su protección, principalmente en los cambios de temperatura y en sequía. Esta técnica se llama acolchado. Para fertilizar una huerta de 10 metros cuadrados de terreno se precisan 30 kilos de abono aproximadamente. El proceso de compost principalmente lo hacen en conjunto hongos y bacterias, como así también lombrices. Una forma muy común de hacer el compost es armando una pila donde vamos mezclando diferentes capas, siempre intercalado, recomiendo yo, con tierra. Podemos hacer una capa de pasto, una capa de tierra, una capa de residuos vegetales, una capa de tierra, una capa de estiércol, una capa de tierra. El abono hay que cuidarlo, se debe mantener la humedad y la aireación. A los pocos días en las pilas se preparó, hay una gran actividad principalmente de estos microorganismos y de lombrices que les comenté anteriormente. Los microorganismos están transformando los desechos en abono. Pero recuerden, para que los microorganismos trabajen, ustedes deben asegurar su humedad y aireación adecuada. Esto permite una buena actividad de los microorganismos para que se produzca el proceso de descomposición. De modo contrario, vamos a tener un proceso de fermentación que va a consumir nutrientes en vez de liberarlos. Le hayan gustado nuestros tutoriales para comenzar la huerta familiar orgánica, y recuerden que cualquier duda lo pueden hacer a partir del sitio virtual de INTA, o pueden visitar nuestras redes sociales por Instagram o Facebook para cualquier consulta. Muchas gracias.